Ahora vamos a hacer una grabación en el cual vamos nosotros una vez más a tratar de demostrar y comprobar las condiciones de un circuito mixto, donde aquí tendremos unas lámparas incandescentes conectadas de tal manera que tengamos un circuito serie paralelo, en el cual ahí podemos nosotros observar que este circuito desde el punto de vista teórico va a ser lo siguiente, ¿sí? Vamos a plantear la detalle. Ok, vamos a replantear las características pues del circuito serie paralelo o mixto, en el cual nosotros vamos, este circuito que estamos mostrando en el pizarrón, vamos nosotros a tener un circuito serie de lámparas en serie y en paralelo. Por lo tanto, la primera pregunta que sería es realizar el circuito, y antes de energizar nuestro circuito sería ver cuál es el voltaje que le vamos a aplicar a la fuente. Podemos aplicar cualquier tipo de valores siempre y cuando no sobrepasemos las características de tensión de las lámparas, que es de 120 volts. Esa es su condición nominal de esas lámparas. Por lo tanto, si yo contemplo y hago el estudio con respecto a lo que vimos teóricamente, vamos a observar nosotros que el voltaje se va a dividir entre el punto A, el punto B, el punto C, ¿sí? Y el punto D en esta lámpara 4. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Si aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones, vamos a observar que nosotros, que la tensión, el voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje en la lámpara 1 más la suma del voltaje en la lámpara en paralelo más el voltaje en la lámpara 4. Y esa sería nuestra ley de Kirchhoff de tensiones. Pero yo siempre he acostumbrado a que los chamacos trabajen con valores casi próximos a los nominales de los elementos. Por lo tanto, si yo lo aplico aquí los 120 voltios, va a tener una caída de tensión, por lo tanto quizá la lámpara no vayan a encender. Y es lo que vamos a ver en el caso. Por lo tanto, para este estudio nosotros le vamos a dar una tensión, ¿sí? Con esta fuente variable que va a ser de 0 a 180, pero nosotros le vamos a aplicar aproximadamente 180 volts. ¿Sí? Aquí vamos a aplicar nosotros esta acción. Por lo tanto, cuando nosotros demostremos la ley de Kirchhoff de tensiones, debemos aplicar esta acción que debe ser el voltaje total. Esto para cada caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder? A poner un voltmetro entre este punto para el voltaje total, un voltmetro para la lámpara 1, un voltmetro para el paralelo, un voltmetro para el voltaje en la lámpara 4. Y aquí tengo ya los valores de las lecturas. Pero por carencia de equipos vamos nosotros ahorita a manipular con un solo instrumento. Pero a pesar de todo esto, aprovechando el circuito, nosotros cuando cerremos el circuito, pues lógico, nosotros podremos también medir la corriente total del circuito, ¿sí? Y de acuerdo a esa corriente total del circuito, pues nosotros conectaremos aquí un ampérmetro, aquí conectaremos otro ampérmetro, ¿sí? Y vamos a ver que esta corriente que entra es igual a la suma de las corrientes. Si aplico la ley de Kirchhoff, que la corriente en la lámpara 1 va a ser igual a la corriente en la lámpara 2 más la corriente en la lámpara 3. Y aquí aplico y esto va a ser igual a la corriente en la lámpara 4, por tratarse del circuito. La corriente entra, aquí entrará la corriente, aquí entrará la corriente, aquí va a salir esta corriente que va a ser igual a la corriente de la lámpara 1, por tratarse en serie, y aquí aplicamos esta acción. Por lo tanto, vamos a proceder a armar nuestro circuito y a demostrar esta situación. Primeramente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Regresamos a nuestro circuito. Y aquí tengo el circuito. Aquí ustedes van a observar que voy a tener un elemento auxiliar. Este elemento auxiliar es un proto armando para poder medir las características de tensión y corriente. Primeramente de corriente para no desconectar el circuito. Que tengo que conectar un ampémetro, desenergizo, tengo que abrir donde voy a hacer la medición y medir la corriente total. No, con este dispositivo, sin desconectar absolutamente nada, yo puedo medir la corriente total del circuito. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a proceder de la siguiente manera. Esta es la característica de tensión, el conector que viene de la fuente, que sale a la línea 1 y sale a la carga 1. Por lo tanto, lo conectaremos en serie con la lámpara 1. De la lámpara 1 irá en serie ¿con quién? Con el paralelo. Aquí tengo estas dos lámparas en paralelo, ¿sí? Con estos dos conductores. Y la salida de este ha conectado en serie con la lámpara 4. Por lo tanto, regresamos al neutro.
Y ahí tengo ya mi circuito armado. Por características de tiempo, que los videos no se nos extiendan mucho, yo ya tengo más o menos armado el circuito. Ahora, vamos a proceder primeramente a probar que el circuito esté en buen estado, que no haya un cortocircuito antes de conectar los instrumentos de medición. Pero sí, lo que sí vamos a conectar va a ser el voltmetro para poder ver la tensión que le estamos aplicando. Energizamos nuestra fuente, ¿sí? Aquí energizamos la fuente y de este lado necesitamos la salida de tensión de corriente alterna. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Este instrumento me va a soportar como máximo 5 amperes, pero me puede dar una tensión de 0 a 180 volts. Vamos a empezar a variar. Empezamos a variar. ¿Qué es lo que va a suceder con el instrumento de medición? Que en este caso, este es el voltmetro. Ahí tenemos el voltmetro, ¿sí? En el cual vamos a nosotros a registrar la característica de tensión. Ahí tengo el voltmetro, empiezo a variar la tensión y qué es lo que va a pasar. Está variando el voltaje a 56 volts. ¿Qué es lo que sucede con la lámpara? La lámpara 1 empieza a encender, la lámpara 4 también empieza a encender. Y la lámpara en paralelo están ahorita todavía apagadas. Por lo tanto, vamos a proceder a aumentar más la tensión. Aumento la tensión, la estoy variando y tengo un voltaje aquí. Si yo tuviera 120 volts, ahí los tendría yo los 120 volts. ¿Y qué es lo que sucede con la intensidad luminosa de las lámparas? El voltaje se está repartiendo en la lámpara 1, la lámpara 2, pero todavía la lámpara por características de potencia, la lámpara de paralelo 1 ya empieza a encender y la lámpara apenas, la del otro paralelo, apenas empieza a encender. Empiezo a variar la tensión y observemos, ya empieza a aumentar la característica en la lámpara y más en la lámpara otra de su paralelo, su lámpara carnada por estar en paralelo, y tengo ya la característica de tensión que son aproximadamente, en este caso sería de 139, sigo aumentando y me voy ya a 150, 180 y vea ya la intensidad luminosa de la lámpara 4, la lámpara 1, la lámpara del paralelo, ¿sí? Y la otra lamparita que yo tengo aquí por su característica de potencia, pues lógico apenas se ve la intensidad luminosa. Sigo aumentando nuestra tensión y aquí aumento mi voltaje, ¿sí? A 180 volts aproximadamente, es el voltaje máximo que me puede dar esta fuente, ¿ok? Entonces ya tengo esta característica de voltaje. Ahora, ¿qué va a proceder? Vamos a medir la condición de corriente por el medio, utilizando el Armando Volt para medir las características de corriente. Aquí tengo mi conexión, aquí tengo el voltmetro, lo vamos a poner aquí para que lo puedan observar. Tengo ahora el voltímetro, lo voy a poner en función de corriente. Observen, aquí nada más tengo estas conexiones y con este elemento introduciéndolo en el Armando Volt. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos, tenemos la tensión de salida, la escala de 20 amperes y lo energizo y lo conecto. ¿Qué es lo que va a suceder con las características? Empieza a aumentar la corriente, no, sin haber desconectado el circuito. Vean nada más, qué maravilla de instrumento, qué gran invento, ni Newton se le ocurrió. Pero bueno, aquí estamos para en la práctica estarla utilizando y que darle una mayor amplitud al conocimiento de los alumnos como de los suscriptores a este canal. Por lo tanto, ahí tengo una corriente de punto 37 a una tensión de 180 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y es la característica máxima. Desenergizamos el circuito y vamos a proceder a anotar los valores. Aquí tengo una tablita que tendré 180 volts, una corriente de 0.37 amperes. ¿Sí? Desconectamos nuestro circuito y vamos a proceder ahora a hacer las condiciones de medición de tensión en cada elemento. Ok, y aquí procedemos y vamos a medir la tensión en la lámpara 1 que nos da 54.8 aproximadamente volts. 54.8 en la lámpara 1. En la lámpara 1 lo anotamos, damos paso a seguir haciendo las conexiones. Ahora vamos a medir la tensión en paralelo en las dos lámparas. Ahora procedemos a medir la tensión en la lámpara 2 y la lámpara 3 que están en paralelo y nos da una tensión de 29.8
29 aproximadamente. Ahí está variando 20 por la característica de regulación de la fuente. Le vamos a dar 29.5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo anotamos, 29.5 en el paralelo. Y ahora vamos a proceder a hacerlo en la lámpara. Ahí tenemos nuestro circuito y ahora vamos a proceder en la lámpara 4, la lámpara que está en serie con el paralelo. Tenemos el voltaje, tenemos las características de nuestra tensión en ese elemento que nos va a dar 83.2 aproximadamente. Sí, 83.2. Lógico, te lo digo por la variación, por la característica de hacer la igualdad de la ley de Kirchhoff de tensiones. Nos da 83.4. Energizamos nuestro circuito y tenemos 83.30. Ay, ya se me olvidó el valor. Vamos a proceder a hacer lo mismo. Tenemos aquí, energizamos de nuevo y tenemos las características de nuestra tensión, que aquí lo vemos, es 95.4. Lo desenergizamos y nos vamos a la tabla 95.4. Aquí llegamos, nos da 95.4. ¿Ok? Estamos de acuerdo, entonces ahí tenemos esos valores y vamos a demostrar pues ahora la ley de Kirchhoff de tensiones. Yo le estoy aplicando 180 volts, el voltaje de la lámpara 1 es 54.8, más en el paralelo es 29.5, más en la lámpara 4 que es 95.4. Vamos a proceder a hacer la sumatoria de esos valores. ¿Quién me puede ayudar para poder checar esos valores? ¿Sí? Yo mientras voy por mi calculadora y ustedes hagan sus cálculos. Ok, me lleva tardando mucho por la calculadora, lo hice desde el punto de vista manual, que hay que hacer las condiciones más reales, la realidad, educación tradicional. Tengo la suma 54.8 más 29.5 más 95.4, y esta sumatoria, si las matemáticas no se equivocó Aristóteles, tendremos nosotros 179.7, que es muy probable, muy próximo a la tensión de 180. Por lo tanto, aquí ya estoy demostrando la ley de Kirchhoff de tensiones. Miren qué maravilla hacer el experimento y hacerlo teórico. Es la felicidad que le puede dar a un futuro ingeniero poder demostrar su sabiduría en este tipo de acciones. Volvemos ahora para hacer la demostración de la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me pongo para que me vayan conociendo y vean que realmente no nomás es hablar y decir, sino estar comprobando la realidad de la teoría con la práctica. Eso es muy obvio. Y sobre todo, este tipo de enseñanza teórico-práctica requiere de la física, requiere de las matemáticas y más aparte requiere del conocimiento eléctrico. Muchas gracias y continuamos. Bueno, continuamos con esta belleza. Por lo tanto, ahí tengo ese instrumento para medir la corriente. Vemos su rango, 20 amperes y las terminales de acuerdo. Entonces vamos a ponerlo en serie con la lámpara en paralelo 2. Por lo tanto, energizamos nuestro circuito y tendremos nosotros una corriente. Sí, vamos a rechecar. Tenemos nuestra tensión aproximadamente los 180 volts y tengo una corriente de 0.09 amperes y ahí está la lámpara encendida. Observemos, si yo quito esta lámpara, abro la otra lámpara hermana paralelo, y qué es lo que va a suceder. A eso es una explicación que realmente se las dejamos de tarea, pero ahorita estamos en esta intención. Por lo tanto, tenemos una corriente en la lámpara 2 de 0.09. ¿Estamos de acuerdo? Chequen su valor y piensen. Ok, continuamos. Entonces, por lo tanto, ahora vamos a medir la corriente en la lámpara 2 que está en paralelo con la lámpara 1. Por lo tanto, ya obtuvimos los valores de la lámpara 1, la corriente. Ahora tomaremos los valores de la corriente en la lámpara 2 y tenemos un valor de corriente aproximado. Acerquemos el instrumento, quitémosle aquí para que no nos cree brillantez, y nos da 0.24 amperes. ¿Estamos de acuerdo? 0.24 amperes, lo anotamos en la tabla y tenemos esta condición. Vuelvo a insistir, ahora, ¿qué sucede? Observen, vuelvo a aflojar esta lámpara y qué es lo que está sucediendo con la lámpara otra y qué
pasa con la corriente. La corriente toma valores de corriente de 0.32, que es muy próxima a las características, lógico, de una acción que ya ustedes la van a poder descifrar y explicar. Por lo tanto, vamos ahora a retomar las características de los valores en esta tabla y teníamos un valor de corriente de aproximadamente un valor de 0.24. Ahora, ¿qué sucede al aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes? Me dice que la corriente total es igual a 0.09, la corriente de la lámpara 1 más 0.24. Esto debe ser aproximadamente la corriente que entra al paralelo de este valor, por lo tanto aquí tendré 0.34 aproximadamente y estamos dentro de la igualdad. ¡Ay, jole! ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya llegamos a esta tabla y demostramos la ley de Kirchhoff de tensiones y la ley de Kirchhoff de corrientes y tendremos aquí la característica de nuestro circuito totalmente armado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahorita este primer ejercicio es aplicar las características y demostrar la ley de Kirchhoff de tensiones y la ley de Kirchhoff de corrientes. Por lo tanto, por este lado damos terminado este tipo de experimentos. Ya entraremos nosotros a ver las características de potencia del circuito. Lógico, hay que recordar este valor de corrientes que acabamos de obtener. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, continuaremos en la siguiente video complementando la potencia de este mismo circuito y luego veremos las características del ángulo de desplazamiento para completar las condiciones de un circuito puramente resistitivo, conexión mixta, con excitación de corriente alterna en régimen permanente. O sea, después de que yo cierro el interruptor, voy a ver las características, no en el instante, no el efecto transitorio, que ese es otro tema más adelante. Ok, entonces continuaremos y no dejen de vertir sus comentarios y opiniones. Dejo de tarea qué es lo que va a suceder cuando yo abro este circuito. Aquí lo voy a volver a cerrar. ¿Qué es lo que sucede con esa corriente en ese circuito? O sea, aquí no nos dio el mismo valor porque aquí nos hizo un falso contacto. Y vean, nada más en el circuito. Esta es la realidad, eso es lo que se quiere de un futuro ingeniero, poder tener la destreza de poder hacer esto. En forma virtual, créanme lo que no es la realidad. No hay como la realidad directa en el laboratorio. No podemos sustituir el laboratorio en virtuales ni con un método que ya veremos. Yo ahorita estoy haciendo esta práctica, esta presentación, haciendo un sistema de técnicas de la informática de la comunicación, que podemos hacerlo por PowerPoint, por Cantia, por otras acciones que podemos hacer, y en Geniali, que ya lo veremos, si nos alcanza el tiempo. Muchas gracias y espero sus comentarios. Y espero la respuesta de lo que sucedió con este circuito.